Bueno, buenos días. Bienvenidos a este segundo día del ciclo de conferencias del doctor Claudio Rama. Como siempre promete ser muy interesante. Me voy a permitir resumir rápidamente su currículum, obviamente quitando varias partes de toda la experiencia que tiene el doctor, pero si no, pues nos pasaríamos aquí la hora hablando de todo lo que ha hecho y la trayectoria que él tiene. Y bueno, entonces me permito resumir el currículum. El doctor Claudio Rama es investigador, es consultor, profesor y conferencista en temas de educación superior, economía y sociedad del conocimiento, con especial atención en América Latina. Posee varios títulos universitarios, es economista, tiene un posgrado en derechos de autor, un posgrado en propiedad industrial, especialista en marketing, especialista en telemática y informática para la educación a distancia, magíster en gerencia de la educación, tiene un doctorado en ciencias de la educación, un doctorado en derecho social, un postdoctorado en educación y en gestión, ¿sí? A nivel internacional ha sido director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y vicepresidente del Programa Internacional de Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO. En Uruguay fue director del Instituto Nacional del Libro y director de la Televisión Nacional. Ha sido investigador y profesor universitario en Venezuela, en Uruguay, en Argentina. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en nuestra institución también. El año pasado estuvo trabajando 3 meses aquí con nosotros. Ha sido consultor para diversos organismos e instituciones internacionales, entre los cuales se encuentra la UNESCO y el ILSI. Ha dictado cursos y conferencias en 126 universidades e instituciones académicas en 30 países de la región. Ha publicado 17 libros, así como múltiples ensayos y artículos. Sus últimos libros han sido La Universidad Latinoamericana en la encrucijada de las tendencias de la educación superior en América Latina en el siglo XXI, Nuevos escenarios de la educación superior en América Latina y el tomo 2 de las tendencias de la educación superior en América Latina. Ha recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Literatura del Uruguay por sus trabajos académicos y distinciones como el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Bueno, entonces esto es algo de su múltiple experiencia que tiene el doctor. Yo te agradezco mucho, doctor, que estés aquí con nosotros, que has accedido a compartir tus conocimientos. Buenas tardes a todos, buenos días, perdón. Es un lindo placer estar. Muchas gracias a la doctora Fabiola, lo que fue esta invitación de poder compartir alguna de las investigaciones y reflexiones. Ayer estuvimos trabajando en una conferencia sobre específicamente paradigmas nuevos de la educación en lo atinente a todo el tema de la educación práctica, pasantías profesionales y prácticas estudiantiles. Hoy vamos a trabajar específicamente el tema de tendencias. Eso es parte de una investigación más grande. El libro ese fue más publicado en México, lo publicó el ILSE, el año pasado. De alguna forma lo que hicimos en esa investigación, que vamos a resumir muy rápidamente hoy, es un análisis de... ¿Se escucha bien? Yo lo siento muy suave. De 21 tendencias de la educación superior. Vamos a ver un poco el escenario de contexto en el cual nos estamos moviendo en esta materia. De alguna forma, la hipótesis para el análisis de las tendencias es visualizar en qué contexto hoy universitario o contexto de la economía y de la sociedad del conocimiento estamos insertos. El principio básico en el cual nosotros asumimos, estamos en un cambio socio-tecnoeconómico, lo que tanto Carlota Pérez como Friedman llaman un cambio respecto a toda la estructura de los modelos de acumulación de capital en nuestra economía capitalista. Este escenario yo lo caracterizo por, primero, una enorme transformación en lo que es el eje del modelo económico, es un modelo de impacto schumpeteriano. Significa que el proceso de crecimiento económico
no asume la forma de un crecimiento de los recursos o insumos factoriales, sino que se basa en el aumento de la productividad a través de un modelo de innovación, de creación de conocimiento, de creación de productos y un ciclo muy típico del modelo schumpeteriano, que es de creación destructiva. Este escenario de creación de riqueza a partir de la innovación, a partir del modelo schumpeteriano, está produciendo un enorme nivel de expansión del conocimiento. El segundo elemento asociado a este impacto schumpeteriano, o sea, forma schumpeteriana de la acumulación de capital, que es la creación permanente de nuevos productos, procesos, y por lo tanto la destrucción en el modelo de creación destructiva, está determinando y está derivando en un enorme nivel de expansión y renovación económica. El sistema económico, el sistema socioeconómico, hoy se está basando fundamentalmente en creación de conocimiento. La creación de conocimiento es la base de un modelo posible de innovación schumpeteriana. Al mismo tiempo están cambiando enormemente las demandas de los mercados laborales. Lo que hace hoy un profesional no tiene nada que ver con lo que es un profesional anteriormente. Por eso hoy el manejo por parte del cuello blanco, de los cuellos azules, los roles que tiene el profesional es totalmente diferenciado. Podríamos decir que de alguna forma lo que está haciendo es construyendo la nueva clase obrera del siglo XXI, dice una gente, que es una clase obrera basada en trabajo profesional, capital humano mucho más especializado y una forma determinada del aporte a la creación de valor a partir del trabajo especializado, obviamente asociado al modelo schumpeteriano. Tenemos finalmente un escenario global de desarrollo económico a nivel internacional, o división internacional del trabajo, en el cual, siguiendo el modelo de Hershey-Holm, que es un modelo que establece que la exportación o el comercio de los países o el desarrollo de productos económicos está asociado a los recursos abundantes que efectivamente tienen. Eso significa que los países están tratando de tener en forma abundante el recurso del capital humano. O sea, los países que tienen mayor desarrollo económico, que se apropian de mayor valor agregado en el comercio, son aquellos en los cuales se están incorporando mayor nivel de conocimiento y por lo tanto necesitan recursos abundantes. Esto es un poco el eje que va a determinar la expansión y la masificación de la educación. Todo esto ha llevado a lo que es el cambio del modelo tecnológico. Todos tenemos claro que los sistemas económicos, si lo subiéramos un poco, porque si no tengo que gritar, si lo pudieran subir un poco, estoy medio mal de la garganta y todos sabemos cuando empezamos las clases al final nuestra voz. Sí, ahora sí, perdóname. Entonces, en este escenario, de alguna forma lo que estamos viendo es la conclusión de estas variables, es el cambio de la relación hombre-naturaleza en tanto las tecnologías del proceso de acumulación. La microelectrónica es el eje de la transformación del nuevo modelo económico, la digitalización y la microelectrónica es, de alguna forma, el centro del modelo tecnológico. Lo que fue la máquina de vapor, lo que fue la electricidad, lo que fue la cadena de montaje, hoy la microelectrónica es el eje del modelo de acumulación de capital. O sea, el crecimiento se basa en la incorporación de conocimiento y en la incorporación de microelectrónica. Y todos los productos y procesos anteriores están siendo reestructurados en función de la incorporación de procesos de microelectrónica y de programación. Esto nos hace un modelo societario de transformación, que es el pasaje de la sociedad industrial a la nueva sociedad, entre comillas, del conocimiento postindustrial. ¿Se volvió a apagar? Postindustrial. Decenas de autores que han trabajado. ¿Sí? Hola, sí, correcto. Decía, hay decenas de autores que han ido trabajando, como estamos en otra sociedad, tecnotrónica, postcapitalista, del capitalismo industrial, de conocimiento, sociedad en red, sociedad de la información, tenemos más de 70, 80 autores
que han tratado de conceptualizar lo que de alguna forma es un nuevo modelo económico, o un modelo, digamos, de sociedad, tercera ola, lo que quieramos definir. Bueno, todo esto está haciendo un impacto en los procesos educativos. O sea, de alguna forma, la transformación, la reforma, los cambios que se están produciendo en el modelo educativo no solo refieren a cambios en nuestra comprensión paradigmática de cómo la gente aprende con el tema de desarrollo, todo el tema de la investigación de la cabeza y de la neurobiología, sino hay cambios societarios que marcan la transformación del modelo educativo. La pregunta de investigación en esta materia es, bueno, dado este contexto, ¿cuáles visualizamos a partir de los análisis de los casos y de diversas variables, cuáles pueden ser y son las tendencias que efectivamente se pueden estar construyendo en la región? Básicamente, más allá de una cierta discusión sobre lo que es la perspectiva y la inexistencia de la capacidad de poder predecir cuáles son los escenarios futuros. El futuro, obviamente, no existe, y lo que estamos en estudio de escenarios de tendencia de carácter prospectivo. Bueno, esto está produciendo impacto en los procesos educativos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, obviamente, en los paradigmas conceptuales sobre cómo visualizamos la organización del proceso de enseñanza. Nosotros podríamos sintetizar este sistema en lo que yo llamo 5 ejes del contexto. ¿Por qué son importantes significar la síntesis? Porque de alguna forma allí van a estar viéndose también los impactos de lo que son la irrupción de las nuevas competencias que el proceso educativo está marcando. El modelo económico centrado en la microelectrónica y la programación nos pone a la informática como un eje central. Todo profesional hoy requiere de información. ¿Por qué? Bueno, porque el profesional hace solo 2 cosas, 2 y nada más que 2. Diagnostica y resuelve, diagnostica y opera, diagnostica y propone. Y los procesos de diagnóstico y de respuesta necesitan cada vez más la informática. Un arquitecto lo hace en AutoCAD, un ingeniero el análisis de suelo lo hace con las máquinas también informáticas. Este tema lo va poniendo la informática como punto. Segunda variable del contexto societario es la expansión de los conocimientos. O sea, nosotros, así como en el siglo XVI, la modernidad, el Renacimiento, renovó totalmente el stock de conocimiento de la sociedad y tiró abajo todo el conocimiento general del periodo anterior y puso desde Kepler, Galileo, las ciencias básicas y el conocimiento en adelante. Hoy estamos en ese mismo contexto. Y esto nos pone la educación especializada. Si el ciclo universitario nace, para mí, en toda la expansión del conocimiento del 17 en adelante, tanto como ciclo, como proceso de abandono de las teorías empiristas del pasado, hoy estamos en el mismo escenario de expansión del conocimiento, que pone al posgrado, a sus diversos niveles, como un ciclo universitario adicional y por lo tanto plantea obviamente la educación especializada. El tercer elemento es, de alguna forma, en la medida que el modelo se basa en el conocimiento, en el uso del conocimiento, por lo tanto, en la propiedad privada del conocimiento, por lo tanto, en la creación de conocimiento, en la utilización, va a plantear el tema de la calidad formacional. O sea, no importa el conocimiento, sino importa el conocimiento pertinente, no importa el conocimiento, sino el conocimiento efectivamente útil, no importa el conocimiento en general, sino en términos de calidad. El tema de la calidad pasa a ser la agenda central, ya no de aquellas sociedades que están moviéndose hacia la sociedad del conocimiento, sino de todos. Hoy la calidad, más allá de cómo definamos la calidad, de alguna forma es el tema central, porque el modelo económico se basa en la incorporación de valor agregado de información. O sea, la creación de riqueza se hace incorporando conocimiento siempre. Y recurso factorial. O sea, antes la riqueza era esto, agregabas trabajadores, agregabas tierra, agregabas capital. Hoy la riqueza es agregar información en la medida que el proceso se basa en el aumento de la productividad. Y finalmente también eso nos marca un escenario de competencia de las unidades económicas y de las sociedades para la apropiación de los niveles de riqueza hacia ella. De alguna forma la competencia entre México y China no es una mera competencia de productos, es
una competencia por la apropiación de mayor valor agregado para su sociedad respecto a la otra sociedad en el comercio que hay entre ambas. De alguna forma, eso va a plantear cada vez más fuerte todos los temas de competencias de innovación e investigación. O sea, no es conseguir más materias primas, es conseguir más conocimiento. Y por lo tanto, el sistema universitario, el sistema educativo, el sistema empresarial, se basa en cómo produce conocimiento, cómo compra conocimiento, cómo transforma conocimiento, cómo transfiere conocimiento, cómo preserva conocimiento, más allá, obviamente, de lo que es capital social, las redes necesarias de capital social para la utilización eficiente del conocimiento. Y un contexto cada vez más fuerte de economía global. Las sociedades nacionales durarán muchísimo más, pero efectivamente hay cada vez más fragmentación de países, y hoy tenemos, esta semana se creó un nuevo país, y así vamos a seguir, calculo yo, los próximos 100 años, creando países, pero eso reafirma al mismo tiempo culturas nacionales, sistemas económicos internacionales, o sea, las condiciones de intercambio son cada vez más internacionales en términos de las categorías que definen las variables de la economía internacional. Esto podría entonces ser también escenario de cambio de competencia que de alguna forma se están planteando. Entonces, nosotros sintetizando vemos, lo hemos analizado, pero hay todo un escenario de nuevos paradigmas de lo que es la creación de conocimiento. No de hoy. O sea, si uno dice Vygotsky, constructivismo, toda esa teoría tienen 50, 70, 80 años. Capital humano es de la década 60. El tema de los paradigmas de Kuhn es de la década 40. Y así, prácticamente, Schumpeter es de la década 40, pero lo que hay es que esos paradigmas que se desarrollaron durante el siglo XX hacen eclosión como gran espacio de reflexión del paradigma de la complejidad hoy en este contexto contemporáneo. Tenemos obviamente el impacto en los procesos educativos, impactos en los mercados laborales, una nueva dinámica, decíamos que el punto que nos referimos, cambios societarios, y vamos a analizar las tendencias como parte de lo que va a derivar de lo que son las reformas de política universitaria o educativa. De alguna forma nosotros estamos meramente centralizados hoy en este tema, en las tendencias que son uno de los insumos para comprender o para poder definir y conceptualizar los cambios de las dinámicas educativas o de las estructuras educativas y los procesos de formación de conocimiento. Lo que quiero ahora analizar es, obviamente, las tendencias. Quiero hacer una referencia pequeña al tema de prospectiva. Cada vez es más claro que los análisis de futurología fracasan. Se ha hecho un estudio sobre todos los diversos estudios sobre futurología y prácticamente el 80 al 90% de los estudios han fracasado. O sea, el Club de Roma en el año 72 no visualizó 6 meses después la crisis del modelo petrolero, la pudo comprender, pero no comprendió todo el tema del cambio de la digitalización. El estudio de la CIA sobre la dinámica de Rusia no entendía que 6 meses después era el mundo de Berlín. O sea, y así nos pasa en casi todos. Los primeros, que fueron los estudios del Instituto Hudson de Hermann Kahn, claramente fracasaron casi todos. O sea, nosotros sabemos que la futurología no existe. No hay Delfo, no hay pitonisa, no hay oráculos. De alguna forma, como decía una vez, desde que el cometa Huxley verificó que se regresa, hay algo científico. Pero el futuro no existe. El futuro no existe, por lo tanto, no es posible proyectar tendencias conceptualmente. Pero la necesidad de articular y tratar de entender la construcción de los espacios del futuro es fundamental como prospectiva para poder comprender y definir políticas contemporáneas. Esto ha llevado a una escuela, que es la escuela de los futuribles, que es una escuela francesa, al desarrollo de lo que llama la prospectiva. La prospectiva como un campo científico que lo que intenta estudiar son escenarios
y la probabilidad de la ocurrencia de cada escenario. O sea, el escenario catastrofista, bueno, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia que se le puede dar como si fuera un FODA respecto al enfoque de definir qué porcentaje de probabilidad? O sea, nosotros no estamos haciendo un escenario de todos los posibles escenarios prospectivos, que se definen hasta 5, sino que lo que nos centralizamos, o nos centramos, es en el escenario tendencial. Definimos como metodología tratar de analizar las características que definen en cada uno de 20 variables los elementos centrales de esa variable, cómo se ha comportado en el pasado, cómo es las tensiones y las contradicciones que tiene en su presente y cómo podría proyectarse tendencialmente al futuro. Sobre ese escenario es que se realiza la reflexión del tema de tendencias de la educación superior. La primera que queremos analizar son algunas tendencias y vamos a hacer un conjunto de análisis de diversas tendencias y la síntesis de cada una de estas tendencias o grupos de tendencias que llamamos macro tendencias. Lo primero es el aumento de la demanda. O sea, en 1900 los datos mostraban la educación superior no era ni el 1%, la educación media no debía alcanzar el 6% y la educación primaria podía estar en el 10% de la sociedad latinoamericana. Al final del siglo XX, la educación primaria está cerca del 96%, 95%, la educación secundaria está en el 60% y la educación superior está en el 30%. ¿30% de qué? ¿O 60% de qué? 60% del grupo etario correspondiente a 5 a 12 años en primaria, 12 a 16 en secundaria y 18 a 24 o 18 a 20 en universidad. De alguna forma lo que estamos viendo es que el aumento de las demandas educativas es uno de los ejes centrales de las transformaciones. Esta expansión de la demanda nosotros lo definimos como una estrategia de sobrevivencia de los hogares. ¿Cómo resuelve una familia en el siglo XVI mejorar sus condiciones de ingreso? Manda desde San España, manda un hijo a la iglesia, manda un hijo al ejército. En el siglo XVIII probablemente emigre a América Latina. En el siglo XX, principio del siglo XX, construyó los estados nacionales. A partir de los 60, la estrategia de sobrevivencia de los hogares es la mujer al trabajo. La mujer pasó a incorporar el mercado laboral. La sindicalización es una estrategia de sobrevivencia de las sociedades. La urbanización es una estrategia de sobrevivencia de las familias para mejorar sus condiciones de vida. Lo que de alguna forma se está sosteniendo es que desde los últimos años, cada vez mayor, la estrategia de sobrevivencia única que está quedando a las personas es la construcción de capital humano. En la medida que salimos de niveles de élite, en la medida que de alguna forma la educación empieza a ser un camino de ascenso social para la gente, en términos de movilidad, en la medida que no hay otras opciones, que el sindicalismo no es ya un mecanismo de mejoramiento de las condiciones, más allá de que es imprescindible, el Estado no da más soluciones en términos de empleo público como solución de los casos de las personas, o sea, el capital humano es, y es obviamente la propia teoría del capital humano de Schultz de los 60, lo va a ir mostrando en términos empíricos del mejoramiento de las condiciones de salario asociado a los años de estudio o asociado directamente a los niveles de productividad laboral. De alguna forma lo que vemos es, no hay otro mecanismo hoy y cada vez va a haber menos mecanismos de movilidad y de mejoramiento de las condiciones sociales y personales que no sea la educación. O sea, las otras opciones existentes producen menos nivel de ingresos por unidad de trabajo. O sea, la pequeña y mediana industria, claro, sin duda el narcotráfico, la violencia son soluciones individuales, pero veamos sobre lo que son procesos colectivos. O sea, siempre va a haber un espacio de soluciones individuales y bueno, la golondrina no hace verano. Lo que hace el verano es ver la sociedad globalmente qué respuestas se está dando para mejorar sus condiciones, para mejorar sus condiciones sociales, para mejorar su situación de incertidumbre en términos de la vida.
Este escenario se asocia al mismo tiempo al cambio de la complejidad de los mercados laborales, asociado a la evolución de la tecnología, de la ciencia. Los mercados laborales siempre se están haciendo más complejos. Esto está asociado a el crecimiento de la ciencia. Esto puede obviamente desaparecer a futuro. Alguien puede decir, bueno, la expansión de la ciencia se paró, se detuvo. En la medida que la ciencia siga creciendo, en la medida que se va descubriendo nuevas relaciones de utilización de la naturaleza de forma más eficiente, en esa misma medida los mercados laborales se complejizan y es una tendencia estructural. O sea, la sociedad era más simple en términos estructurales de producción hace 20 siglos que hoy, y será más compleja a futuro. Está asociado a la complejidad de conocimientos cada vez mayores, cada vez más diversos de conocimientos para cualquier nivel de producción. Para funcionar el carro de caballo, el nivel de conocimientos en términos cognitivos son algunas leyes físicas y puntos. Para manejar estas máquinas ya es mucho más complejo el conjunto de conocimientos y de campo disciplinario para poder llevar adelante estos cosas. Este escenario de aumento de las demandas es una de las características centrales de las transformaciones educativas. Vamos a terminar probablemente el siglo XXI con un nivel de cobertura de los sistemas universitarios que esté cerca del 90% de América Latina. Nosotros en América Latina tenemos hoy una cobertura de 31% en el año 2000 y hoy, año 2010, estamos en 38%. De cada 100 jóvenes entre 20 y 24, 38 están en el sistema educativo. Más allá de deserción, más allá del nivel diferenciado de calidad, este nivel de masificación continúa. Estamos creciendo prácticamente 1.5 millones de estudiantes por año. Estamos creciendo a casi 1.8% de porcentaje. Por lo tanto, una mera progresión, inclusive en el escenario mínimo, nos da que vamos a estar en muy corto tiempo en niveles de masificación de la educación. Esto es una revolución brutal. Digamos, de las tres grandes revoluciones que yo visualizo, que son la urbanización, la feminización, la tercera es la expansión educativa. O sea, América Latina tenía 225.000 estudiantes en todas las regiones en 1950. Hoy son 20 millones. Esto es un proceso cada vez más fuerte. Lo segundo que estamos teniendo, y esta sí es una tendencia que va a empezar a cambiar, ha sido el aumento de los proveedores educativos. O sea, cuando hay más demandas, tienden a haber más proveedores educativos. Los datos muestran entre 1994 y 2005 que en la región hubo 1.3 nuevas instituciones por día. Pasamos de 5.000 instituciones terciarias a 10.000. En un contexto además donde la matrícula pasó de 7 millones a 15 millones. Es lógico, se duplicó la matrícula y se duplicaron las instituciones. Esta tendencia no necesariamente se va a mantener. Pero efectivamente, el aumento de los proveedores está asociado al aumento de la diferenciación institucional, está asociado a un proceso de competencia de nuevas instituciones y a un tema de escala. Nosotros en América Latina tenemos un perfil de macrouniversidad, instituciones de 360.000 instituciones presenciales. El modelo presencial no tiende a tener tantos niveles de tamaño de escala, distinto al modelo virtual. Tenemos la Universidad de Indira Gandhi en la India, que tiene 3.3 millones de estudiantes hoy. En el modelo presencial es una cosa. Por lo tanto, más allá de que desde el año 2003, 2004, la tasa de crecimiento de las instituciones nuevas ha decrecido respecto a las etapas anteriores, vinculado a un mayor nivel de concentración de las universidades, mayor regulación pública y restricciones de competencia de nuevas instituciones, todo permite presuponer que se va a mantener la expansión institucional. Aunque no haya expansión institucional, va a seguir habiendo la expansión de instituciones.
O sea, hoy tenemos una correlación muy estrecha entre nuevos estudiantes e instituciones. Esa variable va a empezar a cambiar. Las instituciones no van a crecer tan rápidamente, pero las demandas de control de calidad también van a incidir para que las instituciones no puedan seguir haciéndose macrocefálicas, porque el macrocefalismo claramente muestra tendencias a la caída de los niveles de calidad. O a focalizaciones en algunos ámbitos, en las facultades, en las unidades académicas, con más calidad que otras. Estos son meros escenarios visuales que muestran claramente el aumento de la expansión de la educación superior y cómo eso se está continuando, y los porcentajes de crecimiento anual que muestran una continuidad del proceso. Es muy fácil tener una tasa de crecimiento del 10% cuando la cantidad de estudiantes es muy poca. La educación virtual ha tenido tasas de crecimiento del 80%, era muy pequeña. Tener tasas de crecimiento cuando uno está montado sobre 20 millones de estudiantes, que mantengan la misma tasa relativamente en los últimos años y en los últimos periodos, es un indicador que muestra que cada vez hay más estudiantes. La pendiente de la curva es creciente. Por lo tanto, tenemos un escenario de cuanto más estudiantes hay más estudiantes. ¿Correcto? O sea, la cantidad produce mayor cantidad, bien sea estudiantes de grado como estudiantes del sector terciario y del sector de posgrado, y el proceso se va diversificando en términos de cargas de contenidos y de conocimiento, y va aumentando el proceso. ¿Cuál es la conclusión de este escenario de masificación y aumento de la diversidad? La tensión de la calidad. ¿Por qué ponemos la palabra tensión? Porque al estudiar tendencias, nuestro problema no es comprender lo que va a pasar en el futuro. Nuestro problema es conocer la tensión que se va a generar al transformar la situación actual. Toda tendencia modifica el escenario presente, pocas tendencias son estables en todo sentido, pero en la medida que la tendencia muestra un cambio, lo que muestra al mismo tiempo, y debe ser necesario estudiar, es la tensión que se genera. Salir de un espacio de confort a otro, un beneficio de un agente a otro escenario, implica necesariamente estudiar la tensión. La masificación genera tensión en la calidad. Va a generar también tensión en el financiamiento, sin lugar a dudas. Pero nuestro escenario de reflexión de primera conclusión es la deselitización de la educación superior. Vamos a ver a posteriori de las diversas macro tendencias cómo estas se van a articular conjuntamente. Lo que nos interesa marcar es masificación, diversidad estudiantil y sociocultural. A medida que se masifican los sistemas, la diversidad de los actores participando aumenta. O sea, esta conversación hace 30 años salían todas las mujeres para fuera de la clase. Y esta conversación en 30 años van a entrar otras personas de otros grupos sociales, étnicos, culturales, dentro de las estructuras de las aulas universitarias. De alguna forma pasamos de las universidades blancas, urbanas, masculinas de las ciudades a instituciones educativas que aumentan su diversidad. En la medida que las sociedades son diversas, la expansión institucional y educativa genera la mayor diversidad institucional. Esto de tensiones son las formas de la diferenciación. Vamos a profundizar esto y la calidad. El reto va a ser empezar el tema de focalización. Pero continuemos en la segunda macro tendencia. Vamos a analizar las regulaciones. Teníamos sistemas sin regulación, autónomos, élite, pequeños, de pocas instituciones, de poca diversidad de participantes y de pocos campos disciplinarios profesionales de oferta. Lo que está moviendo es el aumento de la regulación. ¿Cuántas regulaciones marcamos? Regulaciones de gobierno. El gobierno no actuaba. El gobierno está actuando en todos lados poniendo los estándares mínimos de la calidad. Llámese calidad o llámese bromatología, el estándar mínimo. Este escenario, en la medida que el sistema se vuelven masivos, diversos, alguien debe regular. Es una discusión de la década del 90 respecto a quién regula. ¿Regula el Estado? ¿Regula el mercado?
no regula a nadie, la gente se autorregula, la regulación es sistémica. Bueno, la conclusión de ese proceso, que la región derivó los cambios constitucionales que casi todos los países tuvieron en los 90, hizo las transformaciones en las constituciones, dando mayor potestad y poder a los gobiernos para la regulación de todo el sistema de educación. Ya no de la regulación de la educación de base, sino de la regulación superior. Y a partir de ahí, los países han entrado a tener el actor en la mesa de los gobiernos. La segunda regulación en esta materia significativa ha sido la evaluación y la acreditación. O sea, la evaluación y la acreditación no actúa sobre el estándar mínimo de calidad, sino que actúa sobre las concepciones sobre la calidad o los impulsos a la calidad o la presión hacia la calidad. Más allá de que el rol de la evaluación y la acreditación es producir información para la política pública, lo cierto es que está acompañando el proceso de la regulación. Esto es una tendencia mundial, sobre todo de Europa y América Latina, que no la tenían. Japón y Estados Unidos ya lo tenían desde hace más de 100 años, y hoy tenemos claramente todos los sistemas de evaluación y acreditación. Más allá de las diferencias, hay una regulación de calidad, estándares de calidad, concepciones sobre la calidad. Toda la discusión del tema de competencias actúa sobre qué concepto de calidad se tiene respecto a conocimiento útil o mero conocimiento o competencia. De alguna forma, la hipótesis es aumento del sistema de evaluación y acreditación. Dentro de las tendencias regulaciones se muestra también el aumento de las tendencias hacia la regulación profesional. El sistema universitario latinoamericano se basa en un modelo napoleónico que prohibió los colegios profesionales como regulador universitario. La prohibición, pues, en el marco de la propia etapa jacobina de la Revolución Francesa, que prohibió los gremios, a diferencia del norte de Europa y Estados Unidos, en el cual los gremios profesionales determinan la diferencia entre el título académico y el título profesional donde actúan los colegios profesionales. Modelo americano, lo conocemos todos muy bien. Bueno, hoy lo que estamos viendo en todas las regiones es el avance de la certificación y de la recertificación. La certificación es porque alguien de afuera regula, fíjense en colegios profesionales, bajo exámenes. Eso lo estamos teniendo en toda la región. Brasil, los abogados, no importa dónde estudien, todos tienen que dar el examen que hace la orden de abogados, y el que no aprueba no tiene la certificación profesional. El avance de la certificación profesional es una tendencia que está avanzando significativamente en todos los países. Aquí mismo ya existe el avance hacia ese nivel y los sistemas de licenciamiento. El licenciamiento es la forma de regulación de la diversidad hoy. Y la recertificación es la forma de regulación que asume la exigencia del control de calidad para la actualización de las competencias de ellos. En la medida que los títulos van a tener, todavía tienen, duración indefinida, cosa que no existe en otros lados, se va a acotar cada vez más la recertificación obligatoria de los títulos. Esto es un escenario porque la expansión del conocimiento hace que un conocimiento se vuelva obsoleto en 5 años y por lo tanto de nada sirve graduar profesionales de alta calidad. En 5 años pasan a ser un nivel de depreciación absoluta de los conocimientos. Hoy el conocimiento se deprecia, por lo tanto va a cambiar el sistema. Esta tendencia a la certificación y recertificación de competencias es otro de los elementos que va mostrando en los estudios de casos cómo estamos avanzando hacia un mayor nivel de regulación. Y finalmente tenemos regulaciones internacionales. O sea, las regulaciones internacionales no existían y hoy, a través de las convenciones, los tratados de libre comercio, las organizaciones mundiales de comercio, la regulación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la homogenización respecto a los temas de las certificaciones del título suplementario europeo, vamos viendo cada vez más el avance de las regulaciones internacionales. O sea, hoy nadie puede poner una ley se graduó un ingeniero en un año. ¿Por qué? Porque el estándar internacional no es así. Que uno diga que un doctorado lo saca en 48 horas, no existe, porque hay un estándar internacional. O sea, los estándares internacionales están haciendo una homogeneidad de las condiciones de producción de los profesionales porque son el eje para poder permitir la movilidad. Si no hay homogeneidad de cómo se produce un profesional,
difícilmente puede haber la movilidad porque nadie le reconoce las competencias que puede tener. Este sistema de regulaciones internacionales está avanzando significativamente. Conclusión de este proceso: proliferación de instrumentos de regulación internacional. La macro tendencia es la regulación. Y esto está dando pérdida de libertad de las instituciones y también un tema de selección de oportunidades. Podemos sintetizarlo en la pérdida de la autonomía, la desautonomía. Bien sea autonomización de las instituciones públicas o bien sea asociado a la pérdida de la llamada libertad de enseñanza de las funciones privadas. O sea, aquí nadie puede hacer, o cada vez puede hacer menos cosas autónomas. Obviamente hay una cierta pérdida de libertad, pero en todo caso, este escenario de desautonomización, usamos los D para mostrar lo que era y lo que está dejando de ser. El reto es la capacidad de mantener la libertad y la construcción de un proyecto educativo propio, atendiendo a pertinencias específicas, públicos específicos, misiones institucionales diferenciadas. El elemento continuado de la tercera macro tendencia refiere a la fragmentación universitaria. Es decir, un modelo de Clark: cada vez que se aumenta el conocimiento, las instituciones se fragmentan. Incapacidad de regularla ordenadamente. Hoy tenemos cada vez más instituciones fragmentadas. En departamentos, en carreras, en cátedras, en facultades, en institutos, en unidades académicas, en grupos interdisciplinarios, en programas de investigación, etcétera, etcétera. Esto es casi del Big Bang hacia afuera. O sea, teníamos estructuras uniformes, homogéneas, simples, y hoy vamos a una estructura común. Estamos pasando de estructuras unicelulares, como si fueran la vida humana, simples abajo del agua, a Homo sapiens, que son de una enorme complejidad con nuestras 30 millones de neuronas. Este escenario es una fragmentación, una complejización de las instituciones. Las instituciones cada vez van a ser más complejas, difíciles de regular, difíciles de poder funcionar, porque se expande la demanda, porque se expande el nivel de la competencia, porque se expanden los niveles de los conocimientos y el mercado o la división técnica del trabajo social se hace más complejo. La diferenciación va en todos lados: disciplinaria, horizontal, de estructura, vertical, espacial, de modalidades, de rol. O sea, las instituciones conviven con la diversidad. Y la forma que expresa esta diversidad es la complejidad de la gestión, la proliferación de problemas de poder y de gobernanza y de funcionamiento que hace a las instituciones, que además ya no son las monopólicas de creación de conocimiento. O sea, la creación de conocimiento está cada vez más focalizada en lo que se llama el modo 2, que está fuera de las instituciones universitarias, asociado a respuesta de problemas al interior de las empresas o de espacios de triple alianza, empresa, Estado y conocimiento universitario. Las diferenciaciones institucionales es una forma estructural de la dinámica universitaria. Teníamos instituciones públicas y después aparecieron privadas. Teníamos presenciales y después se metieron las aisladas. Después aparecieron las bimodales o las virtuales, las militares a las civiles, etcétera, etcétera, etcétera. La diferenciación es la forma estructural que asume. Y vamos a tener cada vez más dinámicas de expansión y diferenciación institucional, al interior y al exterior de las instituciones. Obviamente, en la medida que las instituciones no tienen capacidad de mantener la diferenciación interna, la diferenciación se hace externa. ¿Qué significa? Una institución presencial que cuesta mantener el modelo de educación virtual. ¿Por qué? Son contradictorios. Entonces se expande la educación virtual como modalidad, porque internamente no puede. Caso todavía más simple es una unidad que sea militar. Si es militar, no puede ser civil. Por lo tanto, se va a tender a expresar la diferenciación. O sea que la diferenciación no está dada solo porque la estructura pueda cobijar internamente todas las formas, sino porque cobijar a todas es contradictorio y la hace más idéntica. Por lo tanto, se tiende a exponer diferenciaciones externas. Los currículos es un caso muy claro, se refiere más a todos los temas también de las competencias.
cada vez hemos pasado de un modelo de PISA en lengua, pizarrón, a una multiplicidad de formas de currículum. El contenido internacional del currículum aumenta, los contenidos prácticos, los contenidos de simulación, y en la medida que ya no hay teoría, sino que hay paradigmas, ya enseñar teoría de cuerdas o enseñar otra de las teorías son diferencias del proceso de enseñanza. No hay una verdad, por lo tanto, inclusive las reflexiones del currículum único que hubo, típica del modelo soviético de los 60, cubano, hoy en América Latina lo tuvimos también para mostrar la integración, Europa lo tuvo también, muy bien. O sea, nadie pasa por la cabeza hoy pensar un currículum único para ningún campo profesional. Conclusión de esto, diferenciación en todos los niveles. Problemas con exceso de diversidad. Enorme dificultad de regular la diferencia. Aquí es contradictoria la tendencia a la regulación con la tendencia a la diferencia. O sea, las tendencias nunca son homogéneas, sino al contrario, decíamos que el objeto es encontrar las tendencias. La tendencia aquí es la deshomogénea. O sea, tenemos sistemas homogéneos y estamos usando el des para indicar lo que dejó de ser y tal. El reto es el tema de la especialización por competencia para eso. O sea, ninguna institución universitaria puede hoy cubrir la totalidad de las ofertas posibles. El mundo debe andar cerca de las 200.000 ofertas. ¿Puede? O sea, la homogeneidad en términos de modelo educativo, de campos disciplinarios de oferta, de estructuras, es imposible. Y cada vez el sistema es más diverso en todos sentidos. Realmente, vamos a ver después el tema de la especialización. La cuarta de las 6 que estamos trabajando es el tema financiero. O sea, mercantilización educativa es el componente de la política. Esto se asocia a varias variables. Primero, el aumento de los costos de la educación es estructural. Cuanto más aumenta la calidad y las demandas de calidad, aumentan los costos. O sea, en la medida que aumenta el nivel de conocimiento, el tiempo dedicado a la adquisición de los conocimientos y la especialización requiere mayor nivel de inversión y de gasto. Por lo tanto, la tendencia estructural de la educación es el aumento de los costos. Nosotros pasamos de sistemas elitistas personales de educación a sistemas masivos, y hoy, cuanto más masivos son los sistemas, más cae la calidad. La calidad empieza a tener determinados niveles de requisitos de esto. En la primaria ha habido enorme nivel de investigación, de cuál es la escala mínima más eficiente para los chicos. Y todas las instituciones educativas públicas están tratando de bajar a que sean 25 niños por aula, 20 niños por aula. De alguna forma, las reglas, calidad, cobertura, costos, esa regla de 3 tan simple que desarrolló John Daniels, de la Universidad de la Open University, es claro, cada vez es más fuerte que las demandas de calidad y el aumento de la cobertura inciden más que proporcionalmente en el aumento de costos. Este escenario de costos de educación de alguna forma empieza a plantear casi imprescindiblemente el escenario de la mercantilización de las instituciones. Más allá de que el mercado demanda conocimiento y por lo tanto el conocimiento es una variable mercantil, Stiglitz, teoría de la información, en la medida que el conocimiento produce valor, en la medida que el conocimiento aumenta sus costos, se mercantiliza las instituciones como mecanismo para obtener los financiamientos profesionales. Esto lo vimos con la expansión de la educación privada. O sea, si el aumento de los costos de la educación para calidad crece al 10%, no de la cobertura, de los costos, y los recursos públicos crecen al 5%, casi crece la economía, siempre va a haber estructuralmente un problema del aumento de las demandas financieras. La misma lógica la vamos a ver con la expansión de la educación privada. O sea, lo que aquí sostenemos es, en la medida que los costos aumentan más que proporcionalmente a los recursos públicos, porque los recursos públicos se asume que están asociados al Producto Bruto de los países,
siempre va a haber un problema de demanda financiera. Y siempre va a haber una tendencia a la mercantilización para conseguir financiamiento fuera de los posibles. O sea, si la demanda de recursos por calidad van 10 o 15 y los recursos públicos solo pueden ir al 5, o se lo sacan a los niños, al ejército, a la deuda pública o a alguien, pero también eso tiene un límite. El escenario de la mercantilización, que significa que parte del financiamiento no va a venir del Estado. Esto tiene que ver con la oferta de servicios, la venta de la educación a distancia o de la educación de posgrado, lo que sea, o la creación de patentes y la venta de patentes. Lo que aquí sostenemos es que el mecanismo de financiamiento sobre recursos públicos con aumento de costos de calidad es estructuralmente contradictorio. Asociado a esto fue la privatización. ¿La privatización qué fue? Fue la incapacidad de mantener la cobertura, el aumento de la cobertura, que estaba en 10%, con recursos públicos que crecían al 3 o el 4%. Eso hizo limitación en América Latina. La autonomía puso en la mesa la gratuidad, pero todos los que no están en ese escenario que pueden ingresar, tienen que ir a pagar la privada. En la década del 70, cuando este modelo se estructuró, nadie pensaba que la educación privada se iba a expandir. ¿Por qué? Porque se creía que la gente se iba a quedar en su casa cuando no iba a poder entrar a la universidad. Elitismo. Usted no puede entrar a la universidad, quédense en su casa, vaya a trabajar. No, yo prefiero una universidad privada, buena o mala, lo que sea, después lo veo. Eso hizo que en la región tengamos modelo público gratuito y modelo privado. La educación privada era 16% de la cobertura en 1960, hoy es 49%. Sobre 20 millones, la educación privada pasó de 70.000 estudiantes a 9.7 millones de estudiantes. Creamos un monstruo que tiene un volumen de producto que está por arriba de los 10.000 millones de dólares. Este bicho es imparable. Es un sector económico de unas dimensiones que no hay ni en Europa ni en África, inclusive en Estados Unidos. Esto se avanza con otro elemento de tendencia, que es la propietarización del conocimiento. El conocimiento, en la medida que estamos en una sociedad del conocimiento, se está expandiendo su espacio privado. O sea, la expansión de las normas de la propiedad intelectual, la homogeneización de las normas de la propiedad intelectual a nivel internacional, el aumento de las áreas en las cuales la propiedad intelectual está cubierta. Hoy, inclusive la propiedad intelectual no refiere solo a las invenciones tradicionales, sino al descubrimiento. Encuentras un animalito por ahí, lo puedes patentar, chao. O sea, cambió la cosa. O sea, las áreas, los tiempos, los niveles de protección, las figuras jurídicas de protección, cada vez son mayores. Derecho de patente, derecho de know-how, derecho de secreto industrial, derecho de marca, derecho de diseño, derecho de etcétera, 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 etcétera. O sea, hoy estamos en un escenario en el cual fotocopiar un libro casi es como rapiña sin sangre, ¿correcto? Y si fotocopias mucho el libro, puede ser rapiña con sangre, el mismo nivel de castigo en los marcos normativos. O sea, estamos en una sociedad que hace a la propietarización del conocimiento. La investigación requiere tantos recursos de capital de riesgo que obviamente no está sujeto a la apropiación individual o colectiva que ese conocimiento genera. O sea, la sociedad del conocimiento se basa en que el conocimiento que ha resultado de la investigación se colectiva. Conclusión desgratuitarización. O sea, más allá que en los últimos años ha aumentado el marco normativo de la gratuidad, Ecuador, por ejemplo, lo puso, en Uruguay aumentó el posgrado, en Venezuela lo pusieron en la Constitución, más allá de que algunos espacios gratuitos están puestos encima de la mesa. El total del sistema de creación de conocimiento y acceso a la educación superior que tiene que pagar es cada vez mayor. Y en la medida que el sistema en algunas áreas se hace más gratuito y por lo tanto tiene presiones de cupos, el otro sector se hace más pago. Es un modelo distinto del que definió Europa. En Europa definieron
desde el año 99 en Inglaterra, en Francia y después posteriormente en todos los países, ahora ya Grecia el último, todos pagan en función de sus niveles de ingreso en la familia, podrán tener becas o no. Este sistema de desgratuitarización. Quinta tendencia, internacionalidad. Nosotros teníamos sistemas educativos nacionales. Hoy tenemos sistemas educativos cada vez más internacionalizados. La internacionalización educativa sigue dos modalidades. El tema del currículum, el conocimiento, obviamente el conocimiento, la frontera no está en un país, y también estudiantes, profesores e instituciones. Hoy en América Latina, el 3.84% de la matrícula, o sea, casi el 4% de la matrícula, todo está en manos de un solo grupo empresarial. Son 31 universidades, es el grupo Laureate, aquí tiene la Universidad del Valle de México y el INTEC, y en toda la región tiene cada vez un peso más importante. La región tiene cada vez más estudiantes extranjeros y tiene un nivel de movilidad docente. O sea, estamos en una educación que estructuralmente se internacionaliza. A la medida que los sistemas educativos se vuelven más complejos y más especializados en términos de conocimiento, el conocimiento es más internacional. El niño en el primer año canta el himno, conoce la literatura nacional y la historia nacional. El que hace un postdoctorado está en la frontera del saber, está en un espacio global de conocimiento y por lo tanto no es una educación nacional. Y estructuralmente estamos volviendo a la génesis de la universidad, que fue internacional. Este escenario de internacionalización nos hace un currículum global, pertinencias globales, mercados globales, tecnologías globales, pedagogía cada vez mucho más globalizada, y plantea un escenario también complejo, por parte de una derivación, que es la educación como un bien público internacional, o de tercera generación. Esto está pasando en todas las áreas. O sea, al señor Pinochet lo metieron preso en Inglaterra como un juez de España por un delito en Chile. O sea que el derecho penal es internacional. Raramente el derecho penal era mucho más nacional que todo. La educación es un derecho internacional. Yo tengo derecho a que me permitan acceder a bibliografía internacional y a base de datos y a internet para poder realizar mi derecho a la educación. O sea, mi derecho a la educación se realiza en un ámbito internacional también. Este escenario, o sea que tenemos una economía globalizada en el educativo, una presencia de estudiantes, instituciones y estructuras curriculares. Nosotros tuvimos la internacionalización de las industrias editoriales en los 80. Hoy en América Latina, el peso que tiene la McGraw Hill o la que tiene Alfaguara, etcétera, etcétera, es significativo que no lo era hace 30 años. O sea que la internacionalización del circuito educativo es desde los recursos didácticos hasta las estructuras de los software o las estructuras educativas. En este escenario internacional se pone el posgrado. El posgrado es una formación internacional. O sea, cuanto más aumenta la complejidad de los saberes, es más el espacio internacional de las estructuras, instituciones y contenidos. De alguna forma, el posgrado es, hay un libro que está en Wikinews, que lo pueden bajar de la web, que lo publicó la UDUAL, que es el posgrado de la sociedad del conocimiento. Que como el posgrado es un ámbito cognitivo de complejidad de la sociedad del conocimiento. Tú para manejar una planta nuclear no lo haces con un ingeniero, lo haces con un ingeniero con posgrado o con doctorado en esa materia. En la medida que el conocimiento se hace más complejo, es este ciclo de posgrado que expresa los saberes y las competencias de la sociedad del conocimiento. Conclusión en esta internacionalización, también por demanda de calidad. Para aumentar la calidad tú tienes que internacionalizar. O sea, una institución aumenta su nivel de calidad cuando logra internacionalizarse. Trae los profesores más especializados porque el conocimiento se especializa, logra construir equipos de investigación en redes internacionales, participa en proyectos de investigación, o sea, la internacionalización es un estándar de calidad. Esto implica obviamente tensión, pérdida de soberanía. ¿De quién es esa institución? ¿Quién viene? ¿Por qué ese profesor da clase? ¿Ese estudiante? ¿De dónde viene? ¿Cómo es gratuito? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también es un tema de desnacionalización. ¿Correcto? Y el desafío o el reto es los objetivos globales.
Última tendencia es el tema de las tecnologías y la virtualidad. Hicimos referencia a la microelectrónica y la programación. Hoy estamos en las puertas de la industria educativa. La década del 40 es la discusión de la Escuela de Frankfurt, que es la cultura de masas. No hubo posibilidad de que pudiéramos acceder a la cultura de masas sin la radio, la televisión, los diarios y los libros. Gracias a la tecnología tenemos acceso a cultura de masas. Hoy, solo gracias a la tecnología, podremos tener niveles de acceso a educación de masas de calidad. O sea, clase que no tenga PowerPoint no tiene nivel. Institución que no haga sistemas bimodales de aprendizaje para formar las competencias informacionales e informáticas bajo esos sistemas no tiene capacidad de formar esas competencias. O sea, hoy todo el tema de la industria educativa, modelo de simulación, etcétera, etcétera, es parte del escenario de lo que llamamos los paradigmas constructivistas y modernos. Y eso hace la virtualización como escenario. O sea, la virtualización cambia las estructuras de costos, facilita el proceso de masificación, permite abaratar estructuras de funcionamiento, es parte de la tendencia. En la región, año 2000, 1.3% de la matrícula. Teníamos solamente 160.000 estudiantes. Hoy, 2010, debemos estar parados en 1.3 millones de estudiantes. O sea, ya estamos hablando del 6% de la matrícula. Esto va a seguir creciendo. Tendencia despresencialización. El aumento de las TIC, la virtualización, hace el tema de, obviamente, toda la resistencia y quién controla la calidad del profesor virtual, las tensiones que vemos todos los días respecto a la resistencia. Bueno, hagamos la síntesis de este proceso. Vimos cómo demandas sociales producen masificación, cómo dinámica política de control produce regulación, cómo los saberes y la expansión de los saberes produce la diferenciación, cómo la globalización impulsa la internacionalización, las TIC impulsa la virtualización de la dinámica económica de la mercantilización. De alguna forma, estos agrupamientos son agrupamientos significativos que no van a dejar, que van a continuar y que la dinámica los va a retroalimentar como un proceso futuro. Vemos, por lo tanto, que el modelo educativo que teníamos, de élite, autonómico, homogéneo, gratuito, nacional y presencial, a través del análisis de diversas variables y de macro tendencias, está conformando un nuevo modelo educativo. Y obviamente las tensiones del actual presente. La deselitización. Países de la dicen, no, más doctorado no, porque los doctorados tienen que ser para hacer, porque no puede formar todo el mundo doctorado, vamos a exigir restricción, institución, etc. No podemos tener presencia indígena, porque es un lío, porque hay tal cosa. O sea, esa tensión está metida en la vida. La regulación, porque debe regular el gobierno que no tiene competencia, que no tiene conocimiento. ¿Cuál es mi libertad? ¿Cuáles las estructuras de autonomía que eran parte de nuestra historia antigua? Homogéneo. El sistema homogéneo, la deshomogenización, que el gobierno regula y dice, no, usted no puede poner la materia tal en tal semestre, sino que la prelación, o sea, la regulación y la pérdida de innovación y libertad. La desnacionalización y la despresencialización con la virtualización. Visualizamos que las macro tendencias y las macro tensiones se retroalimentan. Algunas inciden negativamente y otras positivamente. Pero de alguna forma se sostiene que este escenario de retroalimentaciones va a producir una continuación de estas tendencias. Probablemente con sus diferenciaciones. Como dijimos al comienzo, no sabemos la realidad futura. Todos los estudios prospectivos siempre plantean un máximo escenario de 7 años, 5 años al menos. Sin lugar a dudas, esto se puede modificar. Básicamente, en la medida que partamos del presupuesto de que las demandas sociales pueden cambiar, que la gente decida que no, también que la educación sea para las élites, que la dinámica política vuelva a un sistema pendular de desregulaciones, probablemente sea parte. Hoy hay un exceso regulativo.
Brasil hay 1.2 porterías por día. Portería significa un reglamento, hay un exceso de regulación. Y la regulación siempre trae la corrupción. Y ipso facto, con los mejores deseos y la mejor voluntad, le sacamos plata a la gente. Es parte de una filosofía muchas veces de la burocracia. Pero la regulación, más allá de un escenario pendular de la vida, mercantilismo, laissez-faire, keynesianismo y después neoliberalismo. Y ahora regulacionismo completo. Más allá de eso, la regulación siempre es. Será más o será menos, pero la regulación es una variable. La mercantilización, sin duda. En la medida que los estados latinoamericanos hoy están creciendo al 9%, 8% anual, están teniendo una capacidad financiera distinta a lo que tenía en la década del 90. Y la educación privada no está creciendo igual. Es indefinido este modelo. Creemos que las materias primas nos van a dar, en su mera sistema sin valor agregado adicional a estas materias primas, los niveles de riqueza permanente. O estos son los 7 años de las vacas gordas. Creemos que el modelo 7-7 de Egipto de hace 10.000 años cambió. Creemos a futuro. La virtualización. Estamos en las puertas de la autopista de la información, como diría Gore, se acabó este tema. Va a haber nuevas innovaciones tecnológicas que permitan nuevas utilidades en las tecnologías de la comunicación y la virtualización. Vamos a tener posibilidades de salir del modelo presencial, catedrático. Siempre va a ser necesario un nivel presencial para el aprendizaje. ¿Hasta dónde la eficiencia da el sistema catedrático y hasta dónde la tecnología puede permitir autoaprendizaje? ¿Dónde está el equilibrio? La internacionalización, algún día el mundo será todo internacional. La teoría de Rosa Luxemburgo es que esto funciona hasta que se homogenizan las condiciones internacionales. Los saberes se van a parar, va a haber una detención de la expansión de saberes o creación de conocimientos continuos en este sistema. Conocimiento crea en racimos, y además de racimo después crea a partir de nuevas perspectivas. Hoy ya se está hablando de la superación del modelo digital. Lo creíamos que era el fin. Ya hay marcos conceptuales que plantean en el ámbito de la biología el desarrollo de nuevos escenarios informáticos. Y las demandas sociales, como decía. Yo tiendo a sostener que de alguna forma esta, como elemento tendencial, va a continuar. Y estamos en un escenario educativo que está atravesado por estos problemas, por estas realidades, por estas tensiones, por estos desafíos de los sistemas universitarios de convivir con nuevas realidades. Muchas gracias a todos. Ustedes. Muchas gracias, doctor, por tu excelente presentación. Me parece muy interesante esto que acabas de mencionar, como tendencias que son irreversibles, ¿no? Es algo que lo que tenemos que poner. ¿Se escucha? Es algo en lo que tenemos que poner atención, bueno, nosotros en el papel que estamos. ¿Alguien tiene una pregunta? Doctor Carrera. Mi pregunta, primero, espero lo que ha hecho la maestra Fabiola, una conferencia tan a tiempo, como con profundidad y simplicidad les ha puesto al día las tendencias que tenían en la educación superior. En general, en respuesta a un contexto, justamente mi inquietud, Víctor, viene del contexto en que usted partió. Si bien nos presentó un contexto de una sociedad postindustrial, con todos los elementos que usted mencionaba, que de alguna manera pues, hacen una situación social nueva y distinta, me pareció que no creo que sea por ego, sino simplemente por emisión, algo que usted al final intentó retocar, pero que no lo profundizó. Este modelo
nueva clase obrera con una visión de capital humano profundamente informatizado, pero no mostró, por lo menos no indicó en ese momento las contras de este modelo, situaciones que este modelo está generando, los efectos sociales que este modelo está produciendo, y que usted en otros artículos, en otras reproducciones, sí lo ha mencionado. Al menos tomo su propuesta de reforma de la revolución, creo que de una manera ubica usted un pensamiento ahí crítico frente a la situación, y que varias tensiones que usted ha mencionado de alguna manera quisieran de alguna manera tocar la tensión de cómo la universidad debería o no responder con visión local o con una visión propia, en fin, ese tipo de cosas parece que responden a esta especie de contrasituaciones que usted no aludió en ese momento. Y esto genera pues una visión que la universidad debería aparentemente, bueno, yo creo que es su reto y su responsabilidad, la formación de nuevos profesionales, pero pareciera que por esta especie de no alusión a este oscuro ámbito que usted no mencionó, que son la distribución de la riqueza a nivel mundial, pareciera como que la universidad simplemente pareciera indicar renúvese y ajustese el cinturón laboral, pero dejamos de lado, ajustese y renúvese el cinturón ético-político. No sé si sobre eso tendría usted algo que decir. Digamos, sí. Yo no profundicé demasiado en el tema del contexto. Digamos, así como la reflexión de tendencia, es muy difícil saber para dónde va la cosa. Que estamos en un escenario mucho más claro y delimitado de variables. A medida que entramos en las variables societarias, es mucho más complejo y difícil poder hacer un pronóstico hacia dónde se está moviendo, lo que todos tenemos una cierta certeza de estar entrando en una nueva fase histórica. Yo referí que la mayor parte de los autores, todos, conciben, de todas las escuelas ideológicas, conciben que estamos entrando en una sociedad donde el valor del conocimiento se está poniendo como centro de la dinámica económica. Esto no significa que la sociedad no deje de ser desigual. O sea que Toffler ahí, también a uno que trabajes, van a haber nuevas estructuras de desigualdad que se están creando. De alguna forma, cuando uno visualiza la historia y hace los análisis del pasaje del feudalismo al capitalismo, encuentra un cambio significativo. Que tiene que ver con que el sistema capitalista industrial creó un nivel de excedente muy superior a la sociedad medieval. Pero la estructura de distribución desigual del ingreso, o de clases, o de grupos, correcto, se mantuvo. Hoy le llamamos clase. Cada tiempo histórico puede tener su conceptualización. Yo soy un buen conocedor del marxismo, buen conocedor de haber leído acá. Yo creo que de alguna forma la economía que analiza el marxismo, más allá de los aspectos éticos, yo creo que son los más verificados y permanentes, era una expresión de un análisis del capitalismo industrial. Y hoy estamos entrando en algo en el cual los marcos conceptuales ya no son iguales. Yo digo, tiende a visualizarse la existencia de contradicción. Sin lugar a dudas, no existe un sistema sin contradicción. Creo que además, en la medida que el sistema ha incorporado la variable democrática como parte estructural, las contradicciones son permanentes, cotidianas, y se expresan no en eclosiones cada cierto tiempo, sino permanentes. Pero existen, aunque no se visualicen como grandes explosiones. Creo que el sistema va a seguir siendo desigual, pero con ese nivel de excedente muy superior. O sea, la desigualdad, y eso es parte del trabajo tradicional del marxismo, está asociado al nivel de riqueza de la sociedad. Sociedades que tienen la posibilidad de distribuir más excedentes porque hay más recursos, y la tecnología está produciendo mayores niveles de excedente. O sea que probablemente las desigualdades se atenúen, pero se mantengan. Porque de alguna forma un presupuesto es que el nivel de desigualdad
está asociado a la existencia de los recursos de la sociedad. Y ese nivel de desigualdad está asociado a, de alguna forma, las tecnologías que hay en la posibilidad. O sea, así es que se concibe inclusive el trabajo de Engels sobre la creación de la sociedad de clases. ¿Correcto? Está asociada a niveles de desigualdad dados por una escasa tecnología. Yo creo que respecto a la sociedad, obviamente yo no he trabajado en profundidad ese tema y es un conjunto de variables muy fuertes a poder delimitar. Lo interesante que tienen los modelos prospectivos de la escuela de los futuribles es que al final lo que dicen es que como el futuro no existe, lo construimos nosotros a partir de tener claras las posibilidades que da los escenarios. O sea, la escuela de los análisis futurológicos empieza a decir, bueno, no, al identificar tendencias, uno puede decir cuál es la que uno quisiera y construir la política pública para llegar o para no llegar. Lo que sí es necesario es tener claro un análisis más neutro de cuáles son los posibles escenarios. O sea, yo creo que la política parte siempre del análisis de la realidad. Yo no niego que de alguna forma la focalización no está puesta en las estructuras de desigualdad, está puesta en las tendencias más generales. Yo igual, si tomo el sector de educación superior, que es muy fuerte, yo digo que en educación superior cambia la desigualdad. Nosotros tenemos una desigualdad de acceso, unos no accedían, y ahora tenemos desigualdad de calidad. ¿Correcto? O sea que cambió la forma de la desigualdad. Antes tú no accedías, pensemos, cuando estamos parados en 1970, en las manifestaciones del 68, la cobertura educativa en América Latina es 7%. Sí. O sea, los tipos que protestan son el 7%. Hoy estamos en el 37, 38. Entonces, el nivel de exclusión en aquel momento era brutal. Entonces pasamos de una desigualdad a otra. Hoy tenemos circuitos diferenciados de calidad. Entonces yo creo que la sociedad moderna permanentemente resuelve algunos problemas, y creo yo, y permanentemente mantiene algunos niveles de desigualdad. Las teorías sobre algunos de los autores sobre el capital humano sostienen que el capital humano contribuye a la desigualdad. El que tiene posgrado le gana al que tiene grado. Es una desigualdad. En ese sentido, el capital humano contribuye a la desigualdad, aquellos que exceden o aquellos que no acceden. Por lo tanto, digo, el problema de la desigualdad remite a otras variables más complejas y no necesariamente están excluidos de los análisis. Yo creo que estructuralmente ningún sistema tiene desigualdad. Va a depender de la política pública. Pero no es posible analizar en un escenario tendencial. En los escenarios catastrofistas que yo he trabajado también, sí puedes ponerle aumento de la desigualdad, que es el sistema excluye a los estudiantes, se detiene la masificación, se vuelven elitistas. Eso es una tendencia posible. Yo creo que es muy difícil, pero sin lugar a dudas, trabajando en el tema de futuro, pero ¿por qué no podemos volver a 7% de cobertura en universidad de educación superior? Los datos muestran en México, por ejemplo, el aumento de la desocupación profesional. Ese aumento de la desocupación profesional tiende a mostrar un cambio posible en el aumento de los niveles o caída de los salarios profesionales, hace que la gente resiste. Cuba muestra un caso particularmente interesante. En 1992, en la mitad de la crisis, tenía 250.000 estudiantes. Y en un estudio que hizo la gente del CEP, que es el Instituto de Educación Superior del Arte de La Habana, mostraron cómo el ajuste económico llegó a caída a 125.000 estudiantes. Porque como cada puesto profesional en Cuba, cada egresado, tiene un puesto en la sociedad, en la empresa pública, al de graduarse, el organismo de planificación no podía poner, con los recursos que había, la misma cantidad de puestos que hay. Y achicó de 250 a 125. Claro, no había sector privado,
que la gente pudiera estudiar. O sea que podemos estudiar niveles de aumento de la desigualdad. Como siempre, no sabemos el futuro. Yo la veo difícil por el lado de la cobertura. ¿Correcto? O sea, nada indica que en las diversas limitaciones que la sociedad tenía, hoy hay una fuerte tendencia al aumento de los cupos públicos y al aumento de las restricciones al sector privado. Y en algunos países quisieran cerrar el sector privado. Es imposible poder ofertar la cantidad de cupos en el concepto de gratuidad de ese volumen que requeriría duplicar los presupuestos educativos. O sea que si la región está llegando a un 2,5% del producto, pasar a 5%. Y aún sabemos que el 2,5%, poniendo cómodo el 2,5%, se dice que puede ser menos, puede andar en 2%, es muy difícil proyectar los incrementos a futuro. Yo creo que la materia de desigualdad en ese sector educativo no está siendo en cobertura, está siendo en calidad. O fue en calidad. Y hoy el aumento de los controles está aumentando el nivel de calidad. Claro, no tenemos un indicador de PISA hace 15 años. La dispersión de los estudios de PISA muestra que el estudiante de mejor resultado y de peor resultado es mucho mayor que los PISA resultados en Europa. Pero son infinitamente mejores que los de África. O sea, inclusive PISA, en los últimos 3 periodos que se hizo, muestra la reducción de la varianza. ¿Correcto? Inclusive la media aumenta porque está cayendo la varianza baja, de menor nivel. O sea que yo te digo que en términos de desigualdad educativa, el estudio parece mostrar al contrario, una reducción del nivel de desigualdad. Y respecto al tema de desigualdad de la sociedad, es muy difícil verlo, pero en la proyección que más o menos los estudios hacen, el propio Samir Amin, que ha trabajado mucho, el tema inclusive del argentino, que ha trabajado más el tema de pobreza, en el libro este último, con el premio Nobel, también muestra que hay un aumento de la desigualdad porque la tecnología está aumentando la desigualdad. O sea, nosotros estamos en un ciclo tecnológico, en un momento tecnológico que aumenta la desigualdad. Sustituye trabajo no capacitado por sustitución de mano de obra por recursos inanimados. Los estudios intentan mostrar, un caso de Carlota Pérez en la región, que es muy sólida, que es un momento de la incorporación tecnológica. O sea que siempre que hay un cambio tecnológico, en el primer momento hay sustitución de trabajadores menos capacitados y aumento de la desigualdad. O sea que el tema de desigualdad ahí tiene mucho para contar, ¿correcto? No es mi área de especialización. Pero los estudios no muestran que estructuralmente el desarrollo del futuro se aumente la desigualdad. Esto es un escenario también que tiene que ver con algunas visiones del marxismo del siglo XIX. O sea que era el tema de la pauperización de la clase obrera. Si algo no se produjo como expresión de algunas visiones de las tendencias que se manifestaban en aquel momento, que eran de la pauperización de la clase obrera, fue esa variable. ¿Correcto? O sea, eso no significa el aumento de la desigualdad. Y si vemos la pobreza extrema asumida en los últimos años como un dólar mínimo, que es la que define el PNUD, esa se está reduciendo por la pobreza extrema. ¿Correcto? Obviamente por política pública. O sea, lo que sí está claro es que las economías no resuelven las desigualdades, es la política pública. La economía reproduce desigualdad y por algo existe el gasto público, que es hasta ahora el instrumento más idóneo que se ha desarrollado en la sociedad para compensar. La educación, el aumento del gasto público educativo es brutal en América Latina. O sea, más allá de la discusión de que son recursos escasos, si vemos el aumento del peso de los recursos públicos como porcentaje del producto del gasto público educativo, en la región generalmente ha aumentado. Probablemente no ha aumentado como recomienda la UNESCO, pero ha aumentado más que los crecimientos económicos. Obviamente, esta es una variable que es imposible saber cómo se mueve a futuro. ¿Correcto? O sea, lo que los estudios prospectivos hacen es, a partir de las variables, yo hago un estudio de tendencia, uno de los escenarios. En el libro está un poco más desarrollado otros escenarios, pero digo,
El escenario catastrofista o el utopista están en la mesa. Y obviamente son discusiones porque, como decimos al comienzo, es imposible sobre el futuro. Lo que es esta investigación es, a partir de determinados presupuestos, determinadas variables, determinados análisis históricos, bueno, y determinadas formas estructurales de la dinámica, cómo se puede estar moviendo a futuro la variable. Pero, insisto, en lo anterior, los estudios de tendencia, la historia verificará su eficacia. Y hasta ahora, alguien hizo un análisis, solo el 85% se cumple. Yo no sé si estaré en el 15 o en el 85. ¿Correcto? Esos son resultados de la investigación que me dio esta variable. Muchas gracias, muy interesante, muy estimulante además. En primer lugar me suscribo a bibliografías, ya el doctor Carrera mencionaba algo, acaba usted de mencionar su libro, pido una disculpa pues por mi ignorancia, pero quisiera conocer más de eso y entonces de algún modo creo que podría hacerse por evidentemente usted viene trabajando esto de un modo muy profundo. Quisiera conocer más. Tengo algunas preguntas que en realidad dije, muy estimulante, estoy un poco asustado. Si los sistemas, si los gobiernos, etcétera, no tienen, y yo me atrevería a decir también, las instituciones de educación superior, capacidad prospectiva, tampoco tienen capacidad de regulación. Y entonces estamos en presencia de un conjunto muy poderoso y muy activo de tendencias. Y la pregunta obvia es, ¿y entonces para dónde van? Yo echo de menos y probablemente en la bibliografía que desconozco, que ya está, se ha trabajado, un tema a mi gusto central. Y en este panorama, ¿cuál es el papel de las instituciones de educación superior? ¿Cómo están reaccionando? En particular me interesa mucho cuál es el perfil del personal, o sea, de nosotros mismos, en relación a este proceso. Mi visión en lo personal es que estamos muy por debajo de los desafíos, de los retos que todo este proceso está planteando. Por ejemplo, en esta universidad nosotros tenemos una división territorial, hay regionales, tenemos la enseñanza escolarizada tradicional, tenemos la que usa los medios de educación virtual, y hay una planta de maestros que podemos tomar clases, impartir enseñanza en esos tres niveles. Yo en alguna ocasión, casi por error, tomé en dos de ellos. Mi intención era tomar en tres, no he tomado nunca en regionales, me interesaría mucho, pero tomé en dos. ¿Cuál fue el resultado? Reventé. ¿Por qué? Porque no están alineados la modalidad virtual con la modalidad escolarizada. Por ejemplo, en términos de horarios, hablé con un colega que estaba en regionales y eso era peor porque él tenía que dar clases en un lugar fuera de la ciudad y en el otro sistema le pedían que además estuviera 2 horas después acá y lo tuvo que hacer pero quedó muerto, ¿no? Entonces no hay ninguna reacción ante la novedad y la necesidad de la espacialización en el caso de la regionalización y de la virtualización en el caso de las modalidades a distancia, al interior de la propia organización, tiendo a ver que esto acá se hace un caos. Dos, además ocurre, y esto me interesa en especial y lo pregunto directamente, ¿qué pasa con el personal? Cuando empezó la masificación de las instituciones de educación superior en América Latina, hubo por ahí un estudio de Manuel Antonio Garretón que hablaba que la inmensa mayoría de los docentes que nos incorporamos en aquellos años habíamos tenido a la universidad como nuestro primer trabajo. Y hay una cantidad importante de académicos que no solo lo tuvieron como primer trabajo, sino que como único trabajo. No hay una experiencia fuera del ámbito educacional. Hay muchas personas, incluso directivos, que en realidad no conocen el mercado de trabajo, ¿no? Y ahí yo tengo un problema importante. Seguidamente, a continuación,
por ejemplo, me pregunto, ¿cuál es la generalización del uso de esta tecnología por parte del personal? Me incluyo. ¿Cuánto sé yo de computación? No quiero ser un técnico de educación, yo ya tengo mi especialidad. Lo que pasa es que necesito saber más. Y bueno, yo soy de una generación que no es la de la generalidad, en donde la primera computadora que llegó a mi universidad, cuando yo estaba en el último año, era una de aquellas que cabían en la mitad de este espacio, que usaban bulbos y no transistores, etc. Tenía que estar refrigerada. Solo en el último curso hicimos un ejercicio que salió muy bonito, etc. Pero me explico, las computadoras se alimentaban con tarjetas perforadas, etc. ¿no? Entonces hay una brecha, la gente más joven sabe más, pero si hacemos una especie de diagnóstico del perfil, manejo de idiomas, conocimiento del inglés, manejo etcétera, etcétera, yo creo de que el personal estamos muy por debajo, y a lo mejor estoy mirando solo por mí, ¿no? y soy injusto con el resto de los colegas que son más jóvenes, pero en definitiva mi pregunta es: ¿cuán alineadas están las instituciones de educación superior y en concreto el personal de que hoy por hoy, bien o mal, con la capacidad que tengo o no tenga, disponemos para insertarnos en estas tendencias que, aparte de verse muy dinámicas, se ven muy poderosas y se ven, según yo, completamente no regulables, ¿no? Temo que vayamos casi hacia un caos, incluso aunque tengamos elementos y insumos de calidad en lo individual, en lo personal, resulta que necesitamos integrar. Última idea y termino. Yo he dicho, y lo tengo publicado, de que tenemos la mitad de la universidad que necesitamos. Tenemos, y esa es una característica del mundo moderno, una universidad y también un sector público dividido por especialidad. Allá derecho, acá economía, allá ingeniería. Pero cuando uno sale afuera, no hay ningún problema que sea unidisciplinario. Todos, absolutamente todos los problemas, incluso aquellos que podrían tener un perfil aparentemente muy específico, en realidad son multidisciplinarios. Pero en la universidad, y reitero, el sector público también, están organizados, porque es una característica del mundo moderno, unidisciplinariamente. No hay contactos. Cuando la Facultad de Administración requiere la enseñanza de la matemática o del derecho, no colabora con la Facultad de Derecho. No hay este flujo que estamos viendo, es una tendencia importante, sino que recluta a sus propios abogados, que obviamente tienen el título, pero que finalmente los vamos domiciliando en esta facultad y van hasta... ¿no? Y entonces, a la hora que queremos... Perfectamente, si no, no vamos a terminar, no vamos por café usted y yo. Cortito para... Creo que estamos avanzando y muchas universidades están empezando a tener cursos, carreras o posgrados en prospectiva. O sea que ese tema está avanzando. Aquí en México, Miklos Tomás es un prospectivista bastante conocido, que ha tenido bastante producción. Y yo participé en un grupo inclusive que hizo una investigación bastante grande que publicó el INSE, que es un estudio de prospectiva de educación virtual. O sea que cada vez hay más producción en esa materia. En el tema del personal docente yo creo que hay dos áreas. Uno, se están haciendo bastantes estudios comparativos que muestran diferencias de cómo los niveles de transformaciones de la docencia se están dando. Recuerdo uno que hace un comparativo y pone en el caso de Australia y Nueva Zelanda y Holanda, en el cual en el docente se le empieza a exigir, se considera, no cuántos años trabajó en esa universidad, sino en cuántas universidades trabajó. Porque así como los estudiantes vemos que la movilidad es fundamental, en los docentes es fundamental. El análisis comparativo muestra, uno, que la comparación es un nivel de aprendizaje fundamental. Y estamos viendo en los que es la discusión sobre cuáles son las competencias docentes. La competencia docente, muchas de ellas están requiriendo experiencia en varios ámbitos. Cuando uno solo vive en un ambiente, en una parte de una piscina, su visión es la piscina. Y la experiencia muestra cada vez más lo comparativo. Yo creo que en tema de competencia docente hay mucha tela y se está cortando de lo que debe ser un docente a futuro. Y el tema de información es determinante. Claro, todos somos, por
nuestras edades una generación migrante en lo digital. Entonces tenemos enormes dificultades. Yo creo que finalmente hay un análisis, pero desarrollé un modelo llamado Modeva, que mide la velocidad de los actores en un tema. Una especie de coches. ¿A qué velocidad van las tecnologías? Te digo que un kilometraje cualquiera. Cada año y medio hay una velocidad, como si fuera un coche. Como si fuera un vehículo. ¿A qué velocidad cree usted que van las tecnologías? 100 kilómetros por hora, 200, lo que sea. Ok, 200. ¿A qué velocidad van los sindicatos en ese tema? ¿A qué velocidad van los gobiernos? ¿A qué velocidad van los profesores? Entonces uno arma, bueno, exacto, uno arma el modelo mío se llama Modeva, que es modelo de velocidad de los actores. Y defines en cada tema la velocidad que cada uno considera como si fuera un FODA que va cada variable. Y después defines la media, cuál es tu distancia de cómo está ese sector respecto a la media, o cómo está respecto al máximo. Y quién empuja y quién es resistente. Es un trabajo, libro por el medio libro, que muestra un estudio a partir de este modelo, que es la velocidad en la cual en la transición se están moviendo los actores. Yo no sé, soy más resistente. A mí si me interesa, yo voy a ganar algo, yo voy más rápido. Yo soy gobierno, espero que la película se arme para tomar decisiones. Y es cierto, en los diversos análisis que nos ha tocado hacer, que estamos en velocidades todos distintos. No las personas, también las personas, los sectores, gobierno, empresarios, sindicatos, valores públicos, sociedad, ¿correcto? Ese es el problema. Y esas son las tensiones. Porque si tú vas muy rápido y el otro va muy lento, ya se genera una velocidad. El lento que dice que lo van a atropellar y el rápido que el otro lo elimina. O sea, estamos en la transición. Todos los momentos transicionales generan este problema. Que es, no todos están a la misma velocidad, ni quieren que vaya el barco a la misma velocidad, ni creen que tiene que ir más allá de la dirección. ¿Correcto? Aceptando que la dirección va para allá, la discusión de la velocidad. ¿A qué velocidad tú quisieras que tu hija fuera a los bailes? Distinta que la de ella, probablemente. ¿Correcto? Bueno, yo creo que de alguna forma, en los momentos donde hay transiciones, donde se diversifican tendencias, varía cada actor cómo quisiera que fuera la tendencia o cómo la ve esta nueva velocidad. Pero eso es un escenario, obviamente, que discute la docente. Ella y después vas tú. Va primero ella y después vas tú. Y respondo juntos para que no se... Lo que les iba a decir, si quieren pregunten, para y yo respondo cerrando, por favor. Doctor, con respecto precisamente a cómo bajar estas tendencias en términos también de algo que ha planteado, que es que la reforma, los procesos educativos van orientados a la atención de la diversidad y que en esos términos la calidad no implica igualdad, sino el logro también de aprendizajes mínimos de manera comprensiva, o sea, el logro de aprendizaje de acuerdo a la diversidad que se está atendiendo. Este proceso mencionaba en un inicio, el proceso de las actuales tendencias está vinculado a cómo baja el modelo educativo. En esa parte del modelo educativo hay diferentes niveles de concreción y un nivel de concreción importante sería el proyecto de cada institución, el proyecto educativo, cómo se contextualiza ese proyecto educativo, que de una u otra manera realmente dé posibilidades de que aterrice en un proceso pedagógico en donde se transite hacia la atención de esa diversidad, hacia un modelo con un enfoque no tradicional, que no es el que no nos está permitiendo avanzar hacia esta forma de atención a la diversidad, sino un modelo pedagógico que precisamente sea flexible, activo, contextualizado, situado y que de alguna u otra manera tendrá que ser evaluado con mayor precisión cuando hablemos de indicadores de calidad educativa. Entonces, ¿de qué manera considera que esto se puede ir bajando en niveles de concreción para que en realidad cuando hablemos de calidad educativa estemos hablando de indicadores de corte psicopedagógico que reflejen que en realidad estamos formando esos perfiles que demandan las nuevas tendencias? Ya. Maestros, ¿quieres hacer tu pregunta?
simulación. En este momento yo tengo problemas en mi cubículo porque no tengo la licencia del programa. Lo bajo y ya no me permite usarlo porque no tengo la licencia. Y el programa es de electrónica, pero yo no me dedico a hacer programas de electrónica, hago aplicación. Entonces, yo ya estoy dependiendo de una oficina en Estados Unidos donde se hacen los programas de simulación. Otra pregunta es que nosotros en los 80 aportamos parte de la, digamos, el capital humano para que otro país tuviera un desarrollo económico estable. A lo mejor ahorita tenemos que aportar capital humano, pero ya más preparado, porque se requiere en Europa y se requiere en Estados Unidos. Toda la dinámica que tenemos que tener es esa precisamente, ¿no? Aumentar la velocidad del proceso educativo para aportar capital humano. Y ahora el siguiente paso es parar la industria para que ya nada más se produzca algún tipo de enervante, que se aporte a la capital, al imperio, y así sucesivamente hasta quedarnos, bueno, sin gente, sin capital humano, sin capital económico. O sea, yo sí lo veo. A lo mejor estoy equivocado. Gracias. Hasta aquí contamos las preguntas para que respondas. Después, si quieren charlar con el doctor, va a estar aquí todavía un rato. ¿Sí? Quiero empezar por la última. En la Unión Soviética se armó una polémica muy fuerte cuando los judíos se quisieron ir a Israel, que efectivamente era una pérdida de capital humano. Y una discusión muy fuerte porque era ¿de quién es el capital humano? ¿Mío o de la sociedad? Claro, pero aquí la pregunta del otro lado es ¿quién te lo dio? ¿Gratis o no gratis? La respuesta es sí, pero yo pago impuestos o no pago impuestos. Toda la discusión del tema de la fuga de capital humano es bien complejo y uno de los temas de la agenda mundial. Si nosotros no tenemos los recursos humanos suficientes, no vamos a poder instalar un proceso productivo. Pero si no instalamos los procesos productivos, la gente se va a ir. Las diferencias salariales son tan fuertes que de alguna forma, aún en contexto de existencia, se tienden ahí. Esto es una discusión, es la central. Yo me acuerdo de una reunión que tuve, que se estaba discutiendo este tema, de un tipo en nuestro país. Estados Unidos nos robó 400.000 profesionales de alta calidad en los últimos 10 años. Y nosotros se los vamos a robar a ustedes y a la fe. Yo, ante la crudeza del cual me dijo, esos días estaba viendo en televisión, en la televisión española, que había una manifestación de gente africana que quería saltar la valla de rejas que hay en Ceuta para ir a Europa. Que Ceuta es el espacio español y trataron de Europa. Trataron de romper la regla, o sea, es un muro como el de acá, no es tan público como el muro de los americanos, pero... Y la televisora entrevistaba a algunos tipos que venían no de ahí, del Magreb, sino de mucho más abajo. Y decían, no, yo soy odontólogo en tal país, yo soy técnico forestal en tal país. Y me acordaba de haber leído un artículo esos días que cada 5 egresados del África subsahariana, 4 se iban para Europa. Y los ministros de educación de África subsahariana dijeron, ustedes tienen que pagar, porque se están beneficiando de tener los recursos humanos. O sea que este tema es el tema del mundo. O sea, ¿para qué vamos a formar recursos si se los vamos? Tenemos que, entonces, no formarlos. Si no formamos los recursos, no se van.
Concluyo con una anécdota que me pasó una vez, cuando estaba en Costa Rica. Me encuentro con los rectores y los rectores habían tenido una reunión con el presidente de la República, que los había llamado, y el presidente le dijo: acaba de venir una empresa de la India, una empresa americana de la India, no la Intel que ya está, sino una nueva, que quiere venirse por diferencia horaria, tiene problemas de cultura y tal, quiere venirse a radicar en Costa Rica. Ellos utilizan 3.500 ingenieros informáticos. ¿Podemos ganarlo? Y entonces empezó a armarse una ingeniería entre las universidades públicas, el CONARE y el gobierno para ver cómo podían llegar a esos recursos humanos para poder conseguir esas estructuras de formación. Esto implica un enorme nivel de complejos problemas entre el mercado y la educación, entre el mercado y el conocimiento, entre la sociedad y las instituciones educativas. El desequilibrio entre conocimiento, formación, educación y mercado es estructural. Hay un saber nuevo, 5 años después hace un currículum, 5 años después se aprueba y 5 años después la gente se gradúa. Es un lío de 20 años de distancia. Y en una renovación, que ya los libros más grandes te dicen, garantizo 5 años de conocimiento. Yo creo que el problema de desequilibrios en el escenario local es una parte. En el escenario local es donde no se resuelven los problemas sino el internacional. O sea, si hay desequilibrio y yo me gradué de ingeniero y no tengo empleo, yo creo que de alguna forma los grandes temas de agenda que tenemos es por qué el mundo se está dedicando a la pelea, la conquista, el robo o el uso de materiales. ¿Cuál será nuestro destino? Destino triste si la emigración de mano de obra calificada. Ya destino triste es que América Latina está recibiendo 70.000 millones antes de la crisis, correspondiente a los paisanos del lado de ustedes y de toda América. Yo en Uruguay, casi la tercera parte del país se fue. O sea que es un escenario de una complejidad en un continente. África es el caos completo. Yo creo igual. Lo que se está discutiendo es el tema de la recirculación, la vuelta, las redes de investigación, pero restringir la formación de profesionales es muy difícil. Yo creo que el camino puede ir por ahí, creo que lamentablemente no. O sea, hoy estamos viendo un escenario en Venezuela donde hay una pérdida de capital humano brutal, la misma que en el sur. Yo que fui asilado 73, cuando llegó la dictadura, me fue. Mi madre vino a vivir a México, trabajaba en el Colegio de México y la mitad de Uruguay estuvo en México, Argentina y Brasil. Fue una pérdida, hermano, completa. ¿Qué hay que hacer para que la pérdida de capital humano no se dé? Es un gran desafío. Eso es correcto. O sea, no es un tema fácil, pero también con los bajos niveles de salario y de productividad, porque también hay un contexto. Los niveles nuestros de formación de profesionales tienen que ser mucho más exigentes, porque también pasa de que se salen ingenieros de acá y terminan de técnicos allá. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos el nivel de competencia muchas veces en todo el sistema educativo. Entonces, ¿por qué no pueden hacer los profesionales aquí lo que hacen allá? Yo creo que una de las cosas maravillosas de la globalización es que está empezando a pasar que les estamos empezando a robar puestos profesionales para venir a América Latina. Probablemente porque pagamos menos. Pero en todo caso, tú puedes perfectamente realizar actividades de investigación, de innovación, de servicio profesional desde la región. Lo estamos empezando a ver en muchos niveles de formación profesional. En algunos niveles en el cual en educación virtual es un caso. O sea, lo que paga en Estados Unidos a un profesor en educación a distancia es muy superior a lo que se paga acá. Y los salarios de los tutores han empezado a subir porque hay una demanda competitiva. Entonces dicen, no, mira que todo el sistema de la universidad no gasta. No, porque yo tengo, con la Guardia de Cataluña me pagan $1.70, o sea que sus 60 centavos no me sirven. Entonces empieza a pasar una cierta subida de los salarios. Pero yo digo, el gran tema del capital humano es, en este contexto global, los grandes problemas.
terminando con lo que me decía usted, Juan, yo diría que al final para mí es la libertad educativa. O sea, nosotros no tenemos capacidad de pensar, creo yo, construir el currículum para toda la gente. O sea, más es un tema de libertad de la gente de desarrollar sus procesos educativos. O sea, hay veces a mí me pasa, haciendo currículum en algunos programas, que sería tan bueno que la gente podría decidir un poco, libertad y poder moverse. O sea, yo creo que no podemos seguir actuando en la educación en la visión hace 10 años, 50 años que era. Creo que también ahí hay una discusión muy compleja. El libro que va a publicar la universidad, que es un capítulo largo, que es la discusión entre calidad y competencia. O sea, es la calidad, saber en qué día salió Colón y a qué hora salió Colón y cuánta gente se subió al barco y dónde el Quita llegó, o la capacidad de poder manejar la carabina. Entonces, estamos pasando a un enfoque de calidad en el cual, uno, la calidad no es lo que yo digo. Entonces, yo digo que la calidad es eso, punto, ¿no? Porque eso es una visión subjetiva. Segundo es si la calidad es el mero conjunto de conocimientos. Yo ahí tiendo a pensar que el camino está yendo a nivel de las competencias, que lo de Europa. El nivel mínimo que requiere competencia. Y mucha más libertad la gente construir sus escenarios. Probablemente los exámenes del licenciamiento sean la forma. Yo puedo estudiar en mi casa leyendo. ¿Voy a dar un examen? El sistema escolarizado obligatorio, no sé si seguro. No sé si no hay otros mecanismos. Uno siempre está marcado por su familia y su vida. Mi padre era profesor en Stanford y nunca hizo universidad. Toda la vida leyó. Hoy no podría ser profesor en ninguna universidad de América Latina. Porque los niveles de control son brutales. Bueno, ¿cómo hacemos para reconocer conocimiento? ¿Cómo hacemos para reconocer opciones diferentes? ¿Cómo hacemos para reconocer carreteras de vida a la gente construyendo su currículum? Creo que ese camino de la flexibilidad es parte, porque no podemos seguir graduando los mismos profesionales. O sea, nosotros estamos tirando a la calle profesionales, todos igualitos. Eso es tirarlos a los desempleados. O a que aquellos que vienen de una universidad de mejor calidad o de una estructura de clase superior, bueno, de recursos, llegan a nosotros, porque si estudiaron el mismo currículum, marcharon. O sea, creo que la flexibilidad es parte de este sistema que me sigue. Bueno, les agradezco mucho, a la orden, muchas gracias. Bueno, antes de que se vayan, les recuerdo que todavía nos quedan más charlas con el doctor. Mañana a las 9, una de competencias, con el tema de competencias, y a las 12 es en el aula virtual de ahí de Ciudad Universitaria, y es sobre el tema de sociedad del conocimiento. La de las 12 no garantizo por la voz, pero la de las 9 puede ser. Estamos explotando, como ven. Bueno, muchas gracias por su asistencia.